Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de Preste Juan. ¿Quién era el Preste Juan? Era el nombre de un supuesto gobernante cristiano del Lejano Oriente durante los siglos XII a XVII. El reino de Preste Juan fue objetivo de una búsqueda que disparó la imaginación de generaciones de aventureros, pero permanecía fuera de su alcance siempre. Él se dice que descendía de los 3 reyes magos y tanto era un mandatario generoso como un hombre virtuoso que regía un territorio lleno de riquezas y extraños tesoros, donde se encontraba el patriarcado de Santo Tomás. La leyenda de Preste Juan influyó en los viajes de exploradores de la Baja Edad Media. Según algunas crónicas del siglo XII, el monarca de un reino indeterminado más allá de Armenia, situado tal vez en la India, que habría coincidido con el Papa Calixto II en una visita a Constantinopla. No se trata de fuentes muy fiables, pero la historia bastó para que a partir de ahí naciera una leyenda que con el tiempo fue aumentando en popularidad y excitó la imaginación de muchos viajeros. La leyenda en sí trata de un mítico rey cristiano que gobernó sobre un pueblo cristiano y que vivió en la zona de las 3 Indias, en algún sitio de los antiguos estados latinos de ultramar, cuando tenían el nombre de Tierra Santa. Era a la vez gobernante y sacerdote, incluso patriarca, según algunas fuentes. De ahí su título Preste, que es una apócope de presbítero, de una nación cristiana aislada entre musulmanes y paganos en algún lugar de Oriente. Según los relatos medievales, descendía de los 3 reyes magos y era un mandatario generoso y hombre virtuoso, y regía y controlaba un territorio lleno de riquezas y extraños tesoros, donde también se encontraba el patriarcado de Santo Tomás, el apóstol. Su reino contenía maravillas, como un espejo a través del cual podía ver todas sus provincias. Inicialmente, se creía que el reino del Preste Juan se hallaba en la India. Corría por entonces la creencia muy divulgada de que los cristianos nestorianos habían tenido éxito en evangelizar esas tierras y estaban regidos por un sacerdote rey llamado Juan. Probablemente los viajes de Tomás el Apóstol, documentados en obras como Hechos de Tomás, sirvieron de germen para la leyenda. Tras la llegada de los mongoles al mundo occidental, se situó
este reinado en Asia Central. Finalmente, exploradores portugueses se convencieron de que lo habían encontrado en Etiopía. El emperador de Bizancio y el Papa habían recibido varios mensajes de esta figura misteriosa, en los que él mismo describía la grandeza y la riqueza de sus feudos. El nombre Juan deriva del título dado a los monarcas mongoles. Han, usualmente escrito como Khan o Khan con K-H-A-N, ya que en efecto hubo algunos Hanes mongoles que adoptaron el cristianos nestorianos antes de la formación del imperio mongol por Genghis Khan. Sin embargo, tal como lo observó el viajero italiano Giovanni Pian de Carpine, ya en el siglo XIII, apenas existía tolerancia para los cristianos y los nestorianos estaban ya en decadencia, precisamente por el ascenso de Genghis Khan, quien tuvo que contender con rivales que practicaban una sincresis de cristianismo nestoriano y chamanismo. La leyenda de Preste Juan influyó en los viajes de exploración de la Baja Edad Media, cuando en el siglo XV los portugueses entraron en contacto con el reino cristiano de Etiopía, en África, pensaron que habían encontrado este reino, considerando al Negus o Negus Negusti, el rey de reyes etíope, como el mítico Preste Juan. Otras leyendas identifican a Preste Juan con Juan el Apóstol, que basándose en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, asumen que Juan el Apóstol nunca murió y que seguía vivo en la Edad Media. El Preste Juan podría haber sido alguno de los monarcas de la Etiopía cristiana. El reino de Preste Juan fue objetivo de una búsqueda que disparó la imaginación de generaciones de aventureros, pero permanecía fuera de su alcance. Representaba un símbolo de la universalidad de la Iglesia para los cristianos europeos, que trascendía la cultura y la geografía para abarcar a toda la humanidad, en tiempos en que la tensión étnica e interreligiosa convertían esta visión en un hecho muy improbable. Según ciertas tradiciones cristianas, los Reyes Magos, que en el Evangelio aparecen como magos de Oriente, procedían del mismo reino del Preste Juan, y en este remoto país asiático se encontraba el Santo Grial. Este rey, tarde o temprano, vendría desde Oriente para ayudar a los cruzados a recuperar la Tierra Santa para la cristiandad. Así podría aniquilar al poder musulmán en esa parte del mundo. Al menos esto era lo que se creía en la Europa medieval. En el año 1122, el Papa Calixto II recibió la asombrosa visita de un dignatario que se hacía llamar Preste Juan.
el rey y sacerdote de las 3 Indias. Según recoge el texto titulado De Adventu Patriarche Indorum ad Urbem sub Calixto Papa II, el patriarca venía acompañado de una delegación de clérigos bizantinos procedentes de Constantinopla, lugar al que se había dirigido con anterioridad para recibir del propio emperador de Bizancio, Manuel Comneno, la confirmación en su cargo. Este rey sacerdote se confiesa prácticamente del cristianismo nestoriano, una de las facciones más importantes de las llamadas iglesias cristianas de Oriente. Habla con fervor del apóstol en sus tierras, Santo Tomás, y cómo su cuerpo incorrupto continuaba obrando milagros entre sus fieles. Expone las 1000 maravillas que se encuentran bajo sus dominios, como la ciudad de Ulna, cuyo perímetro era tan inmenso que solo podía ser recorrida tras 4 días de viaje, o el río Fisón o Pisón, uno de los 4 ríos del paraíso que, además de dividir dicha ciudad en 2, arrastraba a su paso gran multitud de oro y gemas preciosas. Otro escrito llamado Epístola ad Thoman Comitem de Quiadem Miraculo Santo Tomé Apostoli, escrito por Odón de Reims, recoge este peculiar encuentro con ciertas discrepancias. En este caso, el visitante no era el propio patriarca de las Indias, sino su arzobispo. Y la estancia previa en Bizancio había tenido como objeto la solicitud de ayuda para sus tierras. El historiador y obispo germano Otón de Friesing, tío del emperador Federico I el Barbarroja, en su obra Monumenta Germaniae Historica, ofrece el primer documento histórico en el que se recoge información sobre la existencia de un rey cristiano nestoriano en Extremo Oriente llamado Preste Juan, descendiente de los Reyes Magos y poseedor de enormes riquezas. Según esta crónica, el Papa Eugenio III habría tenido noticias de que el Preste había intentado alcanzar Jerusalén con sus tropas, pero tras vencer a persas y medos, abandonó la empresa por las inclemencias del tiempo. Pero es a partir del año 1165 cuando el nombre de Preste finalmente se extienda por toda Europa. El monje francés Alberic de Troisfontaine anuncia que el emperador de Bizancio, Manuel Comneno, el emperador germano Federico I y el Papa Alejandro III habían recibido cartas del presbítero Juan, rey de las Indias, en las que explicaba las maravillas existentes en su reino y solicitaba
embajadas a su corte. Rápidamente, copias de estas cartas comenzaron a circular por los distintos reinos de la cristiandad. En ellas, el remitente se presentaba como el preste Juan, señor de los señores, por el poder y la virtud de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y se proclamaba Señor de las tres Indias, dándose la gloria de ser superior en virtud, riquezas y poder a todos los que caminan bajo el cielo. En estas epístolas o cartas, el preste Juan aligera su papel como rey y sacerdote y cede su poder espiritual a Santo Tomás. Sea lo que sea, la humildad no estaba entre las virtudes de este monarca sacerdote, quien hablaba de sí mismo y de su imperio en los siguientes términos. Yo, el preste Juan, soy señor de los señores y supero en toda suerte de riquezas que hay bajo el cielo, así como en virtud y en poder a todos los reyes del universo mundo. 72 reyes son tributarios nuestros, cristiano devoto soy, y a los cristianos pobres que en cualquier parte se hallan bajo el imperio de nuestra clemencia, los protejo, defendiéndolos y sustentándolos con nuestras limosnas. Hemos hecho voto de visitar el sepulcro del Señor con el mayor de los ejércitos, pues cumple a la gloria de nuestra majestad el humillar y reducir a los enemigos de la cruz de Cristo y exaltar su bendito nombre. Otra carta muy famosa del mismo preste Juan se titula Carta del preste Juan al emperador bizantino Manuel Comneno, data del siglo XIII. La carta en cuestión es muy larga, ya que hay muchas excelencias que se encuentran bajo sus dominios. Sin ningún tipo de rubor, enumera su sinfín de seres mitológicos y fabulosos, donde tienen cabida duendes, cíclopes, sagitarios, amazonas, pigmeos, hombres con cabeza de perro, y asegura ser señor de todos ellos, y así advierte que algunos de estos seres son monstruosos devoradores de hombres, como los bíblicos Gog y Magog, que aunque por ahora se mantienen encerrados o son enviados de forma controlada contra los enemigos. Está profetizado que en tiempos de Anticristo dichas bestias se extenderán por todos los rincones de la tierra. La fauna de su reino, como es de esperar, no es menos asombrosa. En su reino existe todo tipo de animales, desde los más comunes hasta los más exóticos. Vemos ahí elefantes, búfalos, serpientes, leones, camellos, cocodrilos, panteras, osos blancos, leones, etc. Para nosotros, los orientales, no nos causan sorpresa, pero trasladándonos a la mentalidad medieval europea, sí causa mucha sorpresa. Tampoco hay que olvidar, por supuesto, aquellos que por su aspecto y características mágico-maravillosas
forman parte habitual de los bestiarios medievales, como el ave fénix, los grifos, dragones, unicornios, etc. Todos ellos tienen cabida y hogar en el reino del Preste Juan. En resumen, no hay bestia en el mundo o creada bajo el cielo, por extraña o feroz que sea, que no se encuentre en nuestro reino. Esto dice Preste Juan en su carta. La flora destaca por su gran belleza y abundancia, siendo notable la variedad de especias, como por ejemplo la pimienta. La tierra es tan fértil que de ella brota la miel, la leche y manantiales de aguas tan milagrosas que tan pronto sanan como rejuvenecen. Esto hace referencia a las fuentes de eterna juventud. Los ríos marchan prietos de todo tipo de piedras preciosas, aunque algunas de ellas con increíbles poderes mágicos. Incluso en una de sus ínsulas, es decir, islas, llueve el bíblico maná 2 veces por semana. Y dice, ciertamente este maná les sabe igual que el que tomaron los hijos de Israel a su salida de Egipto. Dentro de sus límites se encuentran también el mítico Monte de Olimpo, la tumba de Santo Tomás y San Daniel, la Torre de Babel, la fuente de la eterna juventud, las 10 tribus perdidas de Israel, el río Pisón o Indo del paraíso, y Gehón, que es el Ganges, y nada más ni menos en sus proximidades el mismísimo jardín del Edén, un locus amoenus prohibido, fantásticos templos y palacios de arquitecturas inimaginables, revestidos de oro, piedras preciosas y toda suerte de riquezas, hacen las delicias de los súbditos de estos reinos, que conforman magníficos ejércitos y sociedades donde la mentira, la propiedad o el adulterio son duramente castigados, y donde cualquier peregrino o extranjero encuentra un hogar. La famosa carta finaliza en los siguientes términos: para recorrer en toda su amplitud una de las partes de nuestra tierra se tarda 4 meses, así que en verdad nadie puede decir hasta dónde se extienden las demás partes de nuestros dominios. Si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, podrás calcular nuestros dominios y nuestro poder. La carta se considera hoy un fraude, pero si bien la lógica nos dice que esta carta debió ser considerada ya en su momento la imaginación desbordada, muy al contrario, pocas leyendas han influido tanto en la historia como la de este soberano de riquezas y dominios sin límites, cristiano de religión y cuyas poderosas tropas arrancarían finalmente los santos lugares de manos de los infieles, papas y emperadores, intelectuales y literatos, mercaderes y misioneros. No solo no dudaron de la existencia de tan mítica figura, sino que además esperaron fervientemente la ayuda que habría de venir de Oriente. Pero, ¿de qué parte de Oriente? Esta pregunta causa gran problema.
nadie podía decirlo con exactitud. Las noticias de aquellos que se adentraban en los confines de Asia eran desalentadoras. Allí no había ningún reino cristiano y ni mucho menos aquel que, para recorrer en toda su amplitud una de las partes, se tardaba 4 meses. Las Indias del Preste Juan no tenían cabida en ninguno de los continentes por entonces conocidos. Por esa razón, el Papa Alejandro III envió una carta en el año 1177 dirigida al apreciado Hijo de Dios Juan, rey ilustre y magnífico en la India. Dice en latín: Carissimo in Christo filio Ioanni, illustro et magnifico indorum regi. Esta era la creencia y esperanza de las gentes de la Quinta Cruzada durante los años 1217 hasta 21. Era la época de las cruzadas y los guerreros cristianos se afanaron en buscar a su poderoso aliado de Oriente, con el que acabarían expulsando definitivamente de Tierra Santa a los sarracenos. En el año 1246, Juan de Plano Carpini, enviado a los mongoles como embajador por el Papa Inocencio IV, sostenía que Preste Juan era un rey cristiano en la Gran India. También decía que había conseguido derrotar a un importante ejército mongol, comandado por uno de los hijos de Genghis Khan. En este tiempo, el Gran Khan era uno de los nietos de conquistador Genghis Khan. En el año 1298, Marco Polo dictó su obra Libro de las Cosas Maravillosas, basado en sus experiencias de viaje como comerciante por Asia y como embajador del Gran Khan, el Kublai Khan, durante los años 1260 hasta 94. En este libro contaba que en el principio los tártaros, los mongoles, no tenían un gran señor que los gobernara a todos, pero tenían que pagar un tributo a Preste Juan, llamado un Khan o Togril por los mongoles, un rey cristiano nestoriano, hasta que la multitud de los tártaros hizo pensar a Preste Juan a llevar a cabo acciones punitivas contra ellos. En el año 1187, los tártaros, bajo el liderato de Genghis Khan, se rebelaron de tal manera que hubo una gran batalla contra Preste Juan en la que éste murió, con lo que todos sus territorios y vasallos pasaron al poder de Genghis Khan, quien desposó a sus herederos con los descendientes de Preste Juan, de tal manera que son estos los que aún en día gobiernan sobre los tártaros y un montón de pueblos más. Este episodio también es citado por Mandeville. Obviamente, nunca se halló ni rastro de él, pero proliferaron algunos mapas que situaban el mítico reino de Preste Juan en Asia Central, en Etiopía o en algún lugar incierto del subcontinente indio. Uno de los mapas más famosos del reino de Preste Juan se lo debemos a los portugueses, que en el siglo XV se encontraban enfrascados en la exploración
de las costas africanas de Oriente. Ellos pensaban que debía hallarse en algún rincón de Abisinia. El mismo Vasco da Gama llevaba consigo misivas del monarca luso que debían ser entregadas al mítico rey en caso de dar con él. El reino de Preste Juan acabó desapareciendo de los mapas hacia el siglo XVII, poniendo fin a una leyenda que llevaba varios cientos de años influyendo el devenir de la historia de Europa y del resto del mundo, y que había estimulado a viajeros medievales, a descubridores portugueses y a misioneros franciscanos y dominicos en Asia Central y China. Muchas gracias.